Vamos a seguirle, muchachos. A ver, aquí nada más quiero comentar acerca de la crisis del muro de Berlín. Allá abajito podemos ver unas imágenes precisamente del momento cuando se está construyendo el muro, ¿verdad? Que divide a la ciudad entre estas dos hegemonías. Bien, ahora sí vamos a hablar acerca del conflicto árabe-israelí. Bien, en 1956 se da el acontecimiento de que con un ataque israelí hacia Egipto, con fin de controlar el canal de Suez, que acuérdense que fue otro conflicto, en esta batalla intervienen Francia y Gran Bretaña como parte de la guerra, al igual que las Naciones Unidas, para dar fin al conflicto. ¿Cuáles fueron los antecedentes del conflicto árabe-israelí? Bien, el conflicto empezó cuando gran cantidad de judíos comenzaron a establecerse en Palestina, posesión británica, con la esperanza de crear un hogar nacional judío. Los árabes de Palestina se mostraron implacablemente hostiles a la idea de un Estado judío separado en el territorio que consideraban su patria. Y en 1945 los Estados Unidos instalaron a Inglaterra, o sea, le dijeron se unieron pues para que acogieran a 100,000 judíos en Palestina, más los británicos se negaron renuentes a ofender a los árabes. Entonces, aquí hay una fuerte pues enfrentamiento ideológico, ¿no? Entre culturas. Esas culturas pues son muy diferentes a la de Estados Unidos o a la de Inglaterra. Entonces, pues se negaban, ¿no? A irse a otro, pues los árabes a aceptar a que vivieran ahí judíos. Bien, el desarrollo, ¿qué fue lo que sucedió? Ya desde la firma de los armisticios en 1949, se pronosticaba pues enfrentamiento. ¿Por qué? Porque la situación se hizo especialmente grave tras la decisión de Egipto de construir la presa Asuán en el río Nilo. Acuérdense que el río Nilo es uno de los ríos más importantes a nivel mundial. Al no disponer de los fondos necesarios, pidió ayuda al Banco Mundial Nasser. El presidente de Egipto en 1952 respondió con la nacionalización del canal de Suez. Así, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña protestaron ante esta decisión y convocaron una conferencia internacional en Londres para debatir el asunto, pero ahí el presidente israelí, que era Nasser, no acudió. Ante este problema, pues, Gran Bretaña, Francia e Israel se pusieron de acuerdo en un ataque contra Egipto. Entonces, eran estos tres países contra Egipto, en una reunión secreta el 24 de octubre. La ofensiva israelí comenzó el 29 de octubre de 1956 con un ataque sorpresa sobre el centro de la península de Sinaí el 30 de octubre en Francia. El 30 de octubre, perdón. Y Francia y Gran Bretaña presentaron el permiso ultimátum a Israel y Egipto, que rechazó. Entonces, al día siguiente, la aviación franco-británica, ¿sí? Los franceses unidos con los británicos, bombardearon, lo que provocó gran rechazo internacional. Entonces, Francia y Gran Bretaña se vieron obligados a aceptarlo y las Naciones Unidas enviaron a la zona una fuerza de interposición internacional, mientras que los beligerantes se retiraban de la misma. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que los árabes y los israelíes se pelearan? Las consecuencias
fueron que, bueno, este conflicto supuso para Gran Bretaña un fracaso total y la total pérdida de toda la influencia en la zona. Pues ya no eran creíbles, ¿no? Gran Bretaña. En cambio, para Egipto presentó una victoria al quedarse con el canal, así como un gran aumento del prestigio de Nasser, o sea, del presidente. Para Israel supuso lograr lo esencial de sus objetivos en la región. También las dos superpotencias sacaron cosas en claro. Para Estados Unidos constituye el planteamiento de una reordenación política que expresara la doctrina Eisenhower. Ahorita les escribo ahí en el, ¿cómo se escribe esa doctrina? En 1957. Mientras que para la URSS representó aparecer como la potencia defensora. Entonces, por una parte, Estados Unidos, pues aparecían como los malos, ¿no? Y ahí, pues la URSS, digamos, o de esa parte, pues, los aliados a la URSS, digamos que ganan esta batalla, porque entonces ellos se muestran como si fueran los defensores de las naciones que estaban siendo atacadas por Francia y por Inglaterra. Y bueno, también por Estados Unidos, porque pues acuérdense que están unidos por el neocolonialismo occidental. ¿Cuál es el neocolonialismo occidental? El occidente, acuérdense que va a ser el capitalismo. Entonces, los países aliados a Estados Unidos, que eran pues, sobre todo, bueno, eran varios, pero entre ellos Gran Bretaña, Francia, parte de Alemania, ¿cuál otro? Pues Inglaterra. La denuncia por parte de Egipto del tratado firmado con Gran Bretaña en 1954, así como parte de Jordania en 1949. ¿Sí? Entonces, esa fue una victoria de la URSS. Bien, vamos con la siguiente, la crisis de los misiles, que bueno, es la que se desarrolló, digamos, cerca de México, ¿verdad? Los demás ocurrieron pues en Europa, pero la crisis de los misiles va a ocurrir en Cuba. Vamos a hablar qué fue esto de la crisis de los misiles. En 1962, Estados Unidos y la URSS provocaron la guerra de los misiles, que empezó el 14 de octubre cuando los estadounidenses detectaron un misil soviético en la isla de Cuba, a solo 145 kilómetros. Acuérdense que el muro nos decían que medía, ¿qué? 144, ¿no? Kilómetros. Entonces, Cuba, la costa, está a 145 kilómetros del territorio de Estados Unidos. Entonces, hay un misil en Cuba que Estados Unidos lo detecta, se da cuenta que está ahí. Los soviéticos reconocen que retiran todas las armas ofensivas en Cuba y acuerdan someterse a un control de la ONU. Entonces aquí, pues ellos se molestan, ¿no? Estados Unidos y le dice, oye, pues ¿cómo que tienes un misil ahí? Entonces la URSS decide retirar, digamos, sus misiles, llevárselos de Cuba. ¿Sí? La Revolución Cubana, bien, aquí Fidel Castro era pues fue el líder, ¿no? El presidente. Fue líder de esta revolución en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. El fracaso de Batista, apenas el 1 de enero de 1956, el presidente Rivero Agüero abandonó Cuba y así abandonando también el poder. El desarrollo, ¿qué es lo que pasa durante esa crisis? Los comunistas de Cuba, entonces en Cuba, fíjense, estaba muy cerca de Estados Unidos, pero Cuba pues no se consideraba capitalista, era comunista. Comunista es digamos, una rama o una corriente del socialismo. Acuérdense que la URSS son socialistas. Entonces, los comunistas de Cuba, que estaba protegida por Estados Unidos, supuestamente estaba protegida por Estados Unidos, recibieron avisos numerosos por parte de la Unión Soviética, además de estrategias militares para colocar misiles a las afueras de Cuba para protegerse de cualquier tipo de ataque pues de Estados Unidos. Entonces, en 1962, Estados Unidos y la URSS
provocaron la guerra de los misiles. La crisis de los misiles empezó el 14 de octubre cuando los estadounidenses detectaron un misil soviético en la isla de Cuba, ya les decía, que a solo 145 kilómetros de Estados Unidos. La confrontación se intensificó porque 200,000 soldados norteamericanos se concentraron en Florida y un piloto, Florida pues está muy cerca de Cuba, y un piloto que realizaba un vuelo de reconocimiento en Cuba fue el único derribado. Entonces un avión estaba sobrevolando Cuba, entonces pues es derribado ese avión, porque pues estaba en territorio cubano, ¿no? Y pues ellos, acuérdense que la URSS les dijo que estuvieran atentos porque los americanos pues podían atacarlos. Y el 28 de octubre, a cambio de la promesa de Estados Unidos de que nunca invadiría Cuba, ¿sí? Entonces esa fue la promesa, que Estados Unidos no iba a invadir nunca a Cuba, y entonces Cuba se mantuvo y todavía sigue cerrado como un país comunista, pero el conflicto sigue hoy en día, muchachos. Tan es así que, y bueno, antes era mucho más fuerte. Y por ejemplo, pues a los cubanos pues no se les daban visas americanas, no podían ir a Estados Unidos. Sí ya han llegado muchos, ¿no? Pero ¿cómo? Pues también igual así que como nosotros, ¿no? Que se dan muy pocas visas en México para que vayan a Estados Unidos, pero hay muchísimos indocumentados. Y entonces hay muchas formas de ingresar al país. Lo mismo pasaba con Cuba, aunque estuvieran divididos pues por el mar. Hay formas de que los cubanos llegaran a Estados Unidos, digamos, a escondidas, pero entonces de forma legal no se podía porque Estados Unidos no quiere a Cuba, porque Cuba pues tiene una forma de vida diferente, en este caso una ideología distinta, totalmente distinta. Entonces Estados Unidos es un país predominantemente capitalista y Cuba comunista.